Bueno, bienvenidos una vez más al canal. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Hoy vamos a hablar de periodización, bueno, más que periodización, de un concepto que es muy importante, que es el de la adaptación del entrenamiento. Entonces, de nada sirve si entrenamos y no conseguimos la adaptación del mismo, del entrenamiento, ¿no? Porque la mejora se consigue gracias a esa adaptación. De manera que realmente el entrenamiento lo que consiste es generar bueno, la intensidad suficientemente alta para generar un estrés físico en el cuerpo, que el cuerpo se adapte a ese estrés y como consecuencia de esa adaptación del estrés que estamos introduciendo con el entrenamiento, pues generemos una mejora. Eh, una vez más, la capacidad, no me cansaré de repetirlo, la capacidad que tiene el cuerpo de adaptación es tremenda. No debemos nunca infravalorar esta adaptación. Entonces, primero para explicar esto y luego lo vamos a llevar a los términos prácticos, cómo lo hago yo en el entrenamiento, desde un punto de vista, bueno, pues cuál es, después de años de experiencia, cuál es la mejor manera de crear ese estímulo y generar esa adaptación, sobre todo en atletas veteranos, porque aquí la mayoría de nosotros, bueno, pues tenemos 40, 45 o más de 50 años y es una edad en donde si ya de por sí el atletismo o el correr, ¿no? Es un deporte muy estresante. Hablo estresante a nivel físico, es un deporte muy lesivo, pues generar esa adaptación es importante, pero tan importante como eso es regular la intensidad. Entonces vamos a ello. Primero voy a compartir con vosotros una diapositiva que creo que es un gráfico que es la base del entrenamiento, es lo que se denomina, bueno, el síndrome general de adaptación, es decir, cómo consigue nuestro cuerpo, en términos generales, esa adaptación al entrenamiento. Es un gráfico, bueno, pues clásico en lo que es la fisiología del ejercicio. Comparto con vosotros una diapositiva que corresponde a una presentación de Running Lab, pero yo creo que para esto, bueno, pues nos sirve. Bien, entonces compartimos aquí pantalla. Bien, aquí lo tenemos. Tenemos eh, este gráfico. Para mí este gráfico, bueno, pues es como la Biblia en el entrenamiento. Realmente estamos a un nivel basal. En este nivel basal introducimos un entrenamiento de intensidad y como consecuencia de este entrenamiento de intensidad, bueno, pues nuestro rendimiento baja. ¿Por qué? Porque generamos un cansancio, generamos una fatiga. Y una vez más, siempre lo digo, lo que genera la mejora no es el entrenamiento en sí, sino la recuperación de ese entrenamiento. Porque si esta recuperación no es óptima, lo que hacemos es que bajamos aún más el rendimiento. Pero si conseguimos la adaptación, lo que hacemos es, de nuevo, recuperar, adaptar y a partir de aquí subir nuestro nivel basal de rendimiento. Este es el proceso de entrenamiento. Pero claro, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Eh, bueno, pues vamos a explicarlo sobre el iPad, porque esto no es simplemente, bueno, hago un entrenamiento de intensidad, descanso, recupero y después de ese entrenamiento, una vez que haya conseguido la recuperación, ¡pum!, mejoro el rendimiento. Bueno, no es así de fácil, ¿eh? La teoría es fácil de entender, pero llevar esto a la práctica no es nada fácil. Bien, entonces, comparto con vosotros el iPad y lo explicamos sobre el iPad. Vale, pues aquí lo tenemos. Entonces, básicamente, como hemos comentado, bueno, pues ¿en qué consiste ese proceso? ¿En qué consiste el entrenamiento básicamente? Tenemos un nivel basal de rendimiento. A partir de este nivel basal de rendimiento, hago un entrenamiento de intensidad. Como consecuencia de ese entrenamiento de intensidad, si esto es rendimiento, mi rendimiento baja. Baja como consecuencia después de meter el entreno de intensidad. Baja como consecuencia de la fatiga, ¿no? Cuando estamos cansados, fatigados, por mucho que hayamos entrenado, nuestro rendimiento baja. Ahora bien, si conseguimos este proceso de adaptación, recuperamos, logramos subir un nivel basal más alto y mejoramos el rendimiento. Claro, aquí la gran pregunta y el gran tema importante es ¿cuánto estrés introduzco en el entrenamiento? Es decir, aquí hay varias opciones.
podemos meter este estrés y con este estrés, en principio, la adaptación es menor. Pero no siempre, no siempre. En muchos casos, incluso regulando mucho el estrés, una vez que se consigue la adaptación, la mejora es mayor. Vamos a ver por qué. Bueno, aquí podríamos poner otro ejemplo y es más drástico, en donde el estrés es mayor y aquí podríamos pensar, bueno, si el estrés es mayor, consigo un mayor rendimiento. Bueno, pues lejos de esto lo que se observa es todo lo contrario. No consigues un mayor rendimiento, sino que normalmente lo que ocurre es que si el estrés es muy alto, incluso el rendimiento es menor al basal. Porque en nuestro cuerpo le hemos metido un estrés demasiado alto para que el cuerpo se adapte y genera esa mejora. Esto, pues bueno, siempre, yo recuerdo en la facultad, el profesor siempre nos ponía el mismo ejemplo, un fármaco, ¿no? Bueno, un fármaco es bueno cuando se necesita y en su justa medida, no porque ingieras mayor cantidad de fármaco, mayor dosis, no porque la dosis sea mayor, el efecto va a ser mejor. Hay que ingerir la dosis óptima para que ese fármaco tenga su efecto. El entrenamiento es lo mismo, es la dosis óptima. Pero claro, ¿cuál es esa dosis óptima? ¿Cuál de las tres, ¿no? Aquí tenemos, esta es una dosis en blanco, una dosis menor en amarillo y una dosis mayor en rojo, ¿no? ¿Cuál es, en definitiva, lo que nos importa es cuál es la mejora? ¿Y cómo llevamos esto? Sobre todo, ¿cómo llevamos esto a la práctica, al entrenamiento? Bien, yo os digo desde mi punto de vista, y una vez más, sobre todo en atletas máster, en atletas veteranos, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo he observado es que si vamos a la línea roja y si metemos una intensidad muy alta, normalmente, más que mejorar, incluso vamos para abajo. Bien. Incluso, claro, aquí podríamos meter una variable más y es decir, bueno, aquí, bueno, la roja a lo mejor es demasiado, pero ¿y la blanca es la óptima o es la amarilla? ¿Y cuánto puedo prolongar esta dosis? Es decir, ¿es mejor meter un entrenamiento muy intenso, descansar y de nuevo subir? ¿O puedo meter dos entrenamientos con una intensidad más regulada durante más tiempo para luego subir más en el tiempo? Es decir, aquí la pregunta es, claro, meto un entrenamiento muy intenso, descanso un día o 2 días o 3, los que necesite, para luego meter un entrenamiento muy intenso, o meto entrenamientos de menor intensidad, pero en donde sigo generando esa adaptación para conseguir esa mejora. Bien, yo os digo una vez más mm, bueno, pues lo que yo hago, ¿no? Lo que a mí lo que más resultado me ha dado. Eh, bien, entonces esto sería la blanca, ¿no? Yo prefiero ser más cauto, más prudente, ya no solo por el riesgo de lesión, sino porque creo que nuestro cuerpo recupera mejor frente a una intensidad más regulada. Entonces, yo soy partidario de hacer lo amarillo incluso un poco prolongado. Es decir, no meter un entrenamiento muy intenso para luego descansar, sino meter 2 entrenamientos y luego con la recuperación mejoro. ¿Cómo hago cómo prolongo esta fatiga, que en realidad es lo que nos va a dar la mejora? ¿Cómo lo prolongo? Bueno, para aquellos de vosotros que seguís los vídeos, habitualmente lo que yo hago es que de lunes a viernes hago entrenamientos en donde me mantengo aquí, genero muy poca fatiga,
prácticamente no genero fatiga. Si es un entrenamiento, imaginemos, de 5 días a la semana. Pues lunes y viernes descanso, martes, miércoles y jueves rodajes suaves. Estos rodajes suaves no generan fatiga. Claro, muchos de mis atletas me dicen, no, si no estoy cansado, no genero, si es que no quiero que generes fatiga en estos 3 días. Bien, aquí quiero mantenerme en nivel basal, no quiero generar fatiga. Ahora bien, cuando llega el fin de semana, cuando estamos más descansados, cuando nos apetece más entrenar, ahí es donde genero esta fatiga. ¿Y cómo la genero? Si vamos a lo amarillo, hago sábado y domingo. Ahora bien, son dos entrenamientos diferentes, tanto el sábado como el domingo, en donde el sábado sí introduzco intensidad, pero no excesiva, es decir, unos ritmos, una intensidad muy bien gestionada, incluso por debajo o más lento de lo que me marcarían sus ritmos de entrenamiento, sus ritmos a umbral láctico. Soy más prudente ahí, pero sí genera una fatiga lo suficientemente grande o alta como para generar la adaptación. No voy al rojo ni siquiera al blanco, sino que me mantengo en el amarillo. En un día, el sábado, y el domingo vuelvo a generar la fatiga, pero de forma diferente. Mientras que el sábado trabajo a entrenamiento umbral, el domingo trabajo, sí, a ritmo de rodaje, como el martes, miércoles, jueves, pero más largo. Es decir, podríamos decir que aunque el ritmo es el mismo, en martes, miércoles, jueves y el domingo, aquí, como aunque el ritmo sea el mismo, el tiempo es menor, habitualmente 55, 50 o 60 minutos, el ritmo es el mismo, pero el tiempo es menor. Aquí el tiempo es mayor. Aquí, pues a lo mejor de 60, 90, incluso en maratón pues llego a 120. Luego genero fatiga no por el ritmo, sino por el tiempo. Claro, no es lo mismo hacer 60 minutos a ritmo de rodaje que hacer o 50 o 45 incluso, dependiendo del atleta, que hacer 90 o 75 o 120. Aquí voy a generar más fatiga. Aunque el ritmo sea el mismo, el tiempo es mayor, luego genero más fatiga. Pero genero una fatiga diferente a lo que es el umbral. Es decir, esto básicamente es lo que está ahora muy de moda, que se llama zona 2. Esto en un modelo de 5 zonas sería zona 1. Y esto en un modelo de 5 zonas sería zona 4. El modelo que a mí me gusta, que es el modelo de 3 zonas, bien, esto sería zona 2 y esto sería zona 1, pero más cercana a la zona 2 y esto es zona 1. Es decir, lo que marca la zona no es el ritmo, no solo es el ritmo, sino el estrés. No es lo mismo el estrés que genero en un rodaje de 45 minutos que en el que genero en otro de 90 o 75 o por supuesto, de 120. Es decir, que si estamos en un modelo de 3 zonas, claro, en un modelo de 3 zonas, esta es la zona 2, esta es la zona 1 y esta es la zona 3. Aquí hay una franja grande. Aquí, el entrenamiento del domingo sería en esta franja. El entrenamiento del sábado sería en esta otra. Y el entrenamiento de entre semana sería en esta otra. Si nos vamos al modelo de 5 zonas, este sería zona 1, zona 2, zona 4 y zona 5. Zona 3 prácticamente se puede tocar, pero bueno, yo voy más a la zona 2, a la zona 4. Solo me voy a la zona 3, que sería una franja entre la zona 4 y la zona 2 dentro del modelo de 5 zonas, pues en atletas que, bueno, pues son tienen mucha facilidad para lesionarse y que probablemente en ellos la zona 3 sea más eficiente que la zona 4 porque logramos que no se lesionen. Y aún así metemos la intensidad suficiente para generar la adaptación. En definitiva, lo que hacemos aquí es
generar menos estrés, pero más prolongado con 2 días seguidos, para luego durante la semana mejorar. Esto en el tiempo induce una mejora, pero requiere tiempo, claro, esto no lo veo en una semana, requiere tiempo. Aquí el mensaje es el siguiente, es, primero, sí, hay que generar un estrés hay que dar un estrés al cuerpo para generar una adaptación, ahora bien hay que regular ese estrés. ¿Qué estrés meto? ¿Qué intensidad de estrés? ¿Rojo, blanco o amarillo? Yo prefiero amarillo y con 2 días consecutivos, aunque 2 días diferentes, uno en zona de umbral y otro en zona entre muy suave y de umbral. No por la intensidad del ritmo, sino por la duración. Porque no es lo mismo si corremos 45 minutos a nuestro ritmo de rodaje, a lo mejor puede ser 5:20, el pulso cuando yo acabo este ritmo a 5:20 de 45 minutos es muy diferente al pulso de cuando hago 75 o 90 minutos al mismo ritmo, pero durante más tiempo. Aunque el ritmo sea mayor, sea idéntico, aquí el estrés es mayor. Es decir, una vez más tenemos que diferenciar entre lo que es un indicador externo, que es el ritmo, que aparentemente puede decir es lo mismo, pero a nivel interno es mayor esto que esto otro. No confundamos el indicador externo, que es el ritmo, con el indicador interno, que es lo que genera ese entrenamiento a nivel fisiológico. Estos dos entrenamientos, aunque sean al mismo ritmo, no tienen nada que ver. Evidentemente, si esto lo llevamos a 40 kilómetros, pues no tiene nada que ver correr 5:20 a 45 minutos que correr 5:20 a 5:20 durante 40 kilómetros. Entonces aquí el mensaje, bien, voy a dejar de compartir pantalla. El mensaje es el siguiente, es primero, si es verdad que tenemos que meter una intensidad lo suficientemente alta como para generar esa adaptación, el síndrome general de adaptación, que es el proceso fisiológico más bonito que hay en el cuerpo, mediante el cual el cuerpo genera se adapta al estrés que yo le estoy introduciendo para que haya una mejora, y la capacidad de adaptación, nunca me cansaré de decirlo, del cuerpo es brutal. Entonces, por un lado, es, bueno, ¿qué intensidad introduzco para generar esa adaptación? ¿Durante cuánto tiempo? Y cómo prolongo esto con mis entrenamientos frente a un objetivo concreto. Bueno, espero que os haya gustado. Yo he intentado hacerlo práctico, poniendo el ejemplo de un entrenamiento de una semana. Que si veis los vídeos anteriores, bueno, pues hay una continuidad con los conceptos que vamos viendo en el canal. Muchas gracias, espero que os haya gustado y una vez más os agradecería enormemente que dierais el like y que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias y ánimo con ello.